y también pedir al Consejo de la Judicatura, porque en todos estos casos se envía una queja al Consejo de la Judicatura para que ellos también intervengan, porque esa es su función. Si un juez no está actuando con justicia, incluso se presume que hay influyentismo, corrupción, pues tiene que intervenir el Consejo de la Judicatura. ¿Para qué están? La verdad, nunca se castiga a un juez, a un magistrado, a un ministro. Hay impunidad completa y existe el Consejo de la Judicatura para eso. Y ni siquiera dicen nada, nunca dicen nada, no hay un comunicado, no respetan y hacen valer el derecho del pueblo a la información. No pueden decir que no tienen ellos la obligación de informar. ¿Cómo no? Todos los servidores públicos tenemos la obligación de informarle al pueblo, garantizar el derecho a la información, y se callan, no dicen nada. Ese ministro que resolvió que no se entregaran los libros de texto en Chihuahua y en Coahuila, no resuelve, ahí están los niños sin los libros, y tampoco resuelve ni dice nada del expediente que tiene en el cajón, que significa darle curso, resolver si se debe o no se debe pagar 25,000 millones de pesos de impuestos. Y se queda callado, no habla. Eso sí, a través de sus voceros oficiosos de la prensa vendida o alquilada, ahí están, ¿no?, en contra de nosotros. Pero ¿por qué no informan de manera directa a la gente? ¿Por qué no dan la cara? Con argumentos, que diga el ministro que no tiene ningún plazo, como han filtrado en los medios, y que se puede llevar todo el tiempo con ese expediente, pero que lo diga, que lo informe, o que nos diga cuándo va a resolver el fondo del asunto de los libros para Chihuahua y para Coahuila. Y es lo mismo del Consejo de la Judicatura, no dicen nada. Entonces, sí es importante, yo creo que Isabel va a ir a pedir una entrevista a los del Consejo de la Judicatura, digo, o a los miembros de la Corte, a ver qué pasa con esto. ¿Sí? Dice el presidente, ¿sí?, que no es de competencia del Poder Ejecutivo, que es un asunto que corresponde al Poder Judicial. Exactamente. ¿Por qué lo ordenaron?
Sí. Zona de operación de Zúcar Curi. Sí. ¿Y de parte de quién? ¡Tómala! Pero además, el subsecretario de Seguridad, el general Luis Rodríguez Bucio, acaba de dar a conocer una serie de casos donde los jueces están beneficiando a gente vinculada con la delincuencia, y en el caso de un exgobernador, de Francisco Cabeza de Vaca, mire usted cómo han operado los jueces para protegerlo. Esto fue lo que se dio a conocer en Palacio Nacional. Primero, 8 casos de jueces cuyas resoluciones favorecen a presuntos delincuentes, y luego el caso del asesinato del ciudadano de la India en Viaducto. Adelante. El primer caso es el juez José de Jesús Rodríguez Hernández, es un juez de control en Guanajuato, de 118 resoluciones, en 52 ha considerado ilegal la detención, en 59 no vinculó a proceso y emitió 7 sentencias absolutorias. Este juez exoneró a una empresa recicladora de diversos materiales de la obligación de pagar más de 1.500 millones de pesos en perjuicio de la hacienda pública. El SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación en su momento acreditaron el uso de empresas fachada para facturar servicios inexistentes. El 29 de agosto, este juez dictó auto de no vinculación a proceso por defraudación fiscal a esta empresa. Cuenta también con 2 quejas ante el Consejo de la Judicatura Federal. Siguiente es la jueza de control en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez. Ella en 23 resoluciones, en 4 ha declarado ilegal la detención, en 13 no vincular a proceso y ha emitido 6 sentencias absolutorias. En sus resoluciones principalmente ha beneficiado a imputados por delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que en procedimientos abreviados ha reducido las penas de prisión previamente aceptadas por los imputados. Tenemos un caso en el que 2 personas que habían aceptado penas de prisión de 7 años 6 meses y 8 años 7 meses, la jueza al dictar sentencia les impuso 5 y 4 años de prisión respectivamente. Esta resolución contraria a la ley fue impugnada y revocada por el Tribunal de Alzada. Hay un antecedente de esta jueza, de su actuar, es el caso de la desaparición forzada de José Francisco N. Es él, era un recolector de basura en Aguascalientes, fue detenido en diciembre del 2018 por integrantes de la escolta del entonces gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, caso en el cual sostuvo criterios parciales que finalmente beneficiaron a los 4 presuntos responsables de este delito. El 17 de agosto de este año la jueza se excusó del caso. Adelante. Siguiente es la jueza de control de Hidalgo, Zoila Rosa Cárdenas Baena, de 43 resoluciones, en 21 ha considerado ilegal la detención, en 17 declaró no vinculación a proceso y ha emitido 5 sentencias absolutorias. En general, las resoluciones de los casos que se le turnan, en lugar de fundar y motivar legalmente, descalifica la labor de los policías y argumenta que estos realizan detenciones injustificadas y con mecánicas reiterativas. En un caso, indebidamente calificó de ilegal la detención de una persona que con una credencial falsa solicitó un crédito al ISSSTE. Cuenta con una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Adelante. Siguiente juez es el juez de control en Puebla, Milton Moctezuma Vega, de 19 resoluciones, en 3 ha decretado ilegal la detención, en 13 no vinculación a proceso y ha emitido 3 sentencias absolutorias. Tenemos un caso, emitió una sentencia absolutoria en favor de 3 imputados por el delito de tentativa de homicidio, cometido en agravio de ex policías federales, señalando que no se acreditó que los 3 acusados hayan disparado con intención de matarlos a los policías, puesto que los proyectiles impactaron en la patrulla, por lo que solamente se acreditaron los daños ocasionados
al vehículo. Adelante. Siguiente juez es el juez de control en Veracruz, Gustavo Estivalet Cedas, de 27 resoluciones. En 5 ha decretado ilegal detención, en 20 no vinculación a proceso y ha emitido 2 sentencias absolutorias. El siguiente caso es el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier N., quien solicitó el amparo por el retiro de sus escoltas. Aquí el juez octavo de distrito del estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, otorgó un amparo a Francisco Javier N. para que los escoltas adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Tamaulipas le sean resignados al quejoso, pues de acuerdo al juzgador, no basta con utilizar la frase por necesidades del servicio. Aquí dice, no basta utilizar la frase por necesidades del servicio, sino que hay que justificarlo y sobre todo tomar en consideración la naturaleza del servicio de protección a que está sujeto el funcionario público. Cabe señalar que el juez Gutiérrez Pérez también en octubre del 2022 le otorgó una suspensión provisional contra la orden de aprehensión por el delito de delincuencia organizada, así como un amparo en este año, en febrero, el cual ya fue revocado por el primer tribunal colegiado del estado de Tamaulipas. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.